Llegó la hora de aprender a cuidar tu salud y mejorar tu bienestar. En este espacio hablaremos con expertos en salud. Las últimas novedades en medicina y prevención las encuentras aquí, en Salud para Todos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Yo soy Edwin Sánchez y como siempre le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Usted se ha de extrañar porque siempre le da la más cordial bienvenida a esto mi amiga y compañera, la doctora Mariana Mendicuti, que la tendremos después en otro segmento porque hoy tenemos un día especial en este su programa Salud para Todos. El día de hoy vamos a hablar sobre todo específicamente porque hoy se conmemora a nivel internacional el Día de la diabetes mellitus. Entonces, hoy vamos a platicar muy bien de todo lo que es la sintomatología, prevención, cuidado y cuando ya se tiene, pero sobre todo que esto con el tiempo y por el descuido ocasiona heridas, el cuidado que debe uno de tener para estas situaciones. Y para eso yo le quiero agradecer muchísimo que me acompañen el día de hoy al doctor Gilberto Castro. Mucho gusto, buenos días. Al contrario, agradecido estoy con su presencia y al enfermero Andrés Evangelista. Mucho gusto, gracias por la invitación. Al contrario, ¿por qué? ¿Por qué los invité hoy al doctor y a un enfermero? Porque vamos a platicar muy bien de qué es la diabetes. Ellos vienen del Centro de Atención Especializada en Diabetes y Heridas, porque miren que ahí sí que tienen trabajo. Y el día de hoy yo quiero hablar con el doctor Gilberto Castro porque vamos a empezar la plática y me gustaría que la gente conociera de fondo qué es la diabetes, porque además viene clasificada. Claro. ¿Por qué? Okay. ¿Qué es la diabetes y cuáles son estas clasificaciones y por qué las clasificaron así? Claro. Bueno, pues antes que nada, pues agradecer la oportunidad de este espacio, ¿verdad? Para pues, charlar un poquito acerca de la diabetes y una de sus complicaciones más frecuentes e incapacitantes, como lo puede ser el pie diabético. Así es. Y qué mejor marco que en este Día Internacional Así de es. la Diabetes. Que dicho sea de paso, comenzó a celebrarse en 1991. Ok. Esto por iniciativa de la Federación Internacional de la Diabetes. Pues esto con el afán, ¿verdad? La importancia Claro. de crear conciencia, Es concientización correcto. global a la población en temas como pues, síntomas, orígenes, complicaciones y sobre todo prevención. Prevención de este grave padecimiento que desgraciadamente en los últimos años ha ido en aumento exponencial a nivel mundial. Ahorita vamos a ir con los datos porque no hay nada que realmente pueda darnos una, vamos a decir, una situación real de esto, de lo que es la diabetes, sino los números. Y primero vamos con, ¿cuál es la descripción? ¿Cuál es el origen de la diabetes? Bueno, ya entrando en el tema de lo que es la diabetes, tenemos que definirla como tal. Claro, La diabetes pues, es un padecimiento ok, que tiene sus características que pueden ser, que son de hecho crónicas, sí, progresiva, de multifactorial ok, y que tiene como punto medular, la pérdida en la regulación de la glucosa sanguínea. ok, Es decir, nuestro cuerpo no puede utilizar la glucosa que obtenemos de los alimentos como un sustrato energético. ok, Y por lo tanto, pues esta se mantiene alta sí, en sangre por un periodo sostenido. ok, Y esto crea una toxicidad al cuerpo. En medicina nosotros le llamamos glucotoxicidad. ok, Es decir, glucosa alta es tóxico a las células del cuerpo, principalmente células nerviosas y células vasculares. Y como mencionaste al principio, hay clasificación de la diabetes. así es, Empezamos con la diabetes tipo 1, ok, que es popularmente conocido como, o antes llamada diabetes infantil o ok, juvenil. En este caso son más o menos un 5 de un 8% el porcentaje de pacientes que presentan este tipo de diabetes. Tiene un componente inmunológico. ¿Qué ok, quiere decir? Nuestras mismas células que nos protegen contra infecciones o agentes invasores nos atacan a nosotros. Entonces van dirigidas directamente a la célula beta del páncreas, que es donde se produce la insulina. se vuelven autoinmunes. Autoinmunes. Entonces en esos pacientes hay destrucción total de la célula que produce la insulina. Wow, Y tiene como características que, como mencioné, son jóvenes, son claro, personas menores de 30 estas años. serán niños Sí, igual, hay niños que nacen con sí, esta condición.
son pacientes que normalmente son normopesos, Ok. son pacientes delgados, son pacientes que de inicio van a iniciar, van a tener un tratamiento con insulina Ok. para regular su glucosa en sangre. ¿De qué manera, ahorita que mencionas esto, esta diabetes uno, que es la diabetes, vamos a decir, infantil o juvenil, Sí, ¿de qué manera se detecta? ¿Cuándo empieza uno a ver la sintomatología de la enfermedad? sí, la sintomatología es muy variada. Principalmente, pues, al aumentar la glucosa puede haber incremento en la sed. Ok. Nosotros le llamamos polidipsia, el paciente aumenta la ingesta de líquidos. Bien. Hay poliuria, esto quiere decir que el paciente orina más veces de lo que normalmente está acostumbrado. Hay pérdida de peso. En los niños es muy común que no hay la ganancia ponderal como se pudiera esperar. Hay infecciones recurrentes. Entonces, eso nos puede encender focos rojos y tener en la alerta para hacer unas decisiones específicas. Esta diabetes pues, se diagnostica con un simple pruebas de laboratorio, entre ellos anticuerpos, ¿no? Para detectar de forma oportuna este padecimiento. O sea, es ver que cuando el niño o el adolescente empieza a consumir pues más dulces o carbohidratos porque su cuerpo se lo está pidiendo, también aumenta la sed y Sí, también las idas al baño, claro, claro. que ya empieza a salir de lo normal, vamos a Así es. decir. Entonces tenemos que parar bien, bien, bien las orejas y hacer una detección en esos tipos de pacientes, ¿no? Ok, esa sería la diabetes uno. ¿Y la Uno, diabetes la 2? diabetes 2, pues conocida popularmente como diabetes del adulto. Aquí no hay un componente inmunológico que comprometa este padecimiento, pero sí hay factores de riesgo bien identificados, bien establecidos que nos pueden condicionar ¿Cuáles el serían riesgo. estos factores? Bueno, aquí tenemos los factores pues no modificables, ¿no? Ok, La herencia, ok, primer factor, el hecho de ser latinos, el hecho de que ser puede ser mexicanos, hereditaria. es un factor de heredofamiliares. Si yo tengo padres con diabetes, Ok, abuelos con diabetes, seguramente algunos de mis hermanos o yo vamos a padecer diabetes en algún momento de la ok, vida. Los factores modificables van de la mano. Sedentarismo, sí, mala alimentación sí. y obesidad, que hoy por hoy es el detonante más importante para la generación de esta entidad. ¿Por qué? Se satura el cuerpo. No es que se sature, acá entra en juego lo que nosotros conocemos el punto fisiopatológico, Ok, que es ¿cuál la sería? resistencia a la insulina. Ah, ok, ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cuerpo produce insulina, pero no es sí. capaz de metabolizar la glucosa, No la puede procesar, no la puede procesar. pero porque le metemos también otro tipo de alimentos y componentes que hace que complique esta situación, ¿no? Exacto, por supuesto. Aquí tomamos siempre como manera de ejemplo la llave y la cerradura. Ok, La insulina es la llave sí, y la célula pues es la cerradura, ¿no? claro, Entonces hay un clic a la hora de introducir la insulina, pero no hay ese juego que permita abrir la abre puerta. la puerta. Entonces la glucosa no Se puede queda entrar, estancada. no puede entrar al interior de la célula y se queda en la sangre por mayor tiempo. ¿Cuál es la sintomatología en adultos? Realmente, mira, se ha descrito que Ok, la sintomatología es igual a la de tipo 1. ok, Polidipsia, polifagia, pérdida de peso, pero en muchos pacientes que hemos atendido no tienen esa sintomatología ok, como tal. O sea, sí, el paciente puede estar haciendo su vida normal, claro, normal, sin ningún síntoma, y tiene una glucosa de 300, y ahí lo ves, feliz sí, caminando por la vida. sí, sí, sí. Entonces, la Es importancia de las detecciones. silenciosa. Podríamos decir que sí, en primera instancia, Ok, pero pues a la larga, pues esto va a empezar a tener la claro, sintomatología y ya va a debutar con una diabetes franca. ok. A estos dos tipos de diabetes, ¿cuántos? Vamos ahora a las cifras. ¿Cuántos casos ya hay? O sea, ¿cuántos se van detectando mensual o anualmente? Bueno, en cuanto a las cifras, tenemos el estudio que A se ver, hace a nivel nacional, sí, que es el que marca la pauta, que es el ENSANUD. Ahí estamos en ok, el ENSANUD 2022, bien, donde arroja una prevalencia del 18.3% de ok, pacientes mexicanos mayores de 20 años viven con sí, esta condición. Y un dato muy importante y alarmante a la vez es que cerca del 6% de esta población no sabe que tiene diabetes. claro, No se ha diagnosticado ok, diabetes y todo lo que esto conlleva es el atraso
En el del inicio tratamiento. oportuno de un tratamiento. Claro, O sea, son datos muy interesantes, claro. por un lado. Y por otro lado, hoy por hoy, la diabetes es la segunda causa de muerte en el país, Mira, solamente superada por las enfermedades cardiovasculares. Que dicho sea de paso, estas enfermedades cardiovasculares, muchas de ellas están tienen su origen, asociadas. están asociadas o tienen su origen en la diabetes misma. Ah, mira. Entonces, ahí está el impacto realmente Interesante, de todas estas claro, cifras, ¿no? claro, claro. Y eso es lo interesante, que por eso yo quería hablar de las cifras, para que esto vaya de la mano. ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para prevenir esta situación? Porque la prevención es lo importante, Claro. no llegar a atender los casos. Pero ahorita vamos a hablar de la atención de los casos. Primero vamos a hablar de la prevención. Aquí tenemos que dividir a los pacientes que no viven con diabetes y los pacientes que viven con diabetes. Ok, Para los pacientes que no viven con diabetes aún, pues realmente yo siempre les digo una frase: pequeños cambios, grandes resultados. Es ok. decir, pequeños cambios en tu forma de comer, en tu forma de beber, en tu forma de vivir, van a marcar la diferencia en que puedas tener o no la diabetes. Claro. Estuve leyendo hace poquito un estudio que se hizo en Inglaterra, nada más como Sí. referencia, ¿no? Donde menciona que la pérdida ponderal, o sea, la pérdida de peso entre 3 a 5 kilos, te reduce entre un 40 a un 45% el riesgo de padecer diabetes. Muy Esto se hace interesante, ¿no? haciendo ejercicio. En parte sí, pero digo, los números hablan por sí solos. Claro. Eso también tiene que ver pegado con la alimentación, con lo que uno come. Por supuesto. Ahora bien, a los pacientes que ya viven con la diabetes, nosotros como educadores siempre tenemos como premisa A 7 ver, hábitos ¿cuáles saludables son estos? que normalmente les recomendamos a estos. Y ahí va. Número 1, Ok, la alimentación, como bien mencionas. bien. ¿Esta cómo tiene que ser? Tiene que ser equilibrada, tiene que ser sana, balanceada, que te ayude a acercarte a tu peso ideal. Y digo acercarse porque pues hay que hacer metas realistas, ¿no? Yo te voy a hablar a nombre de muchas personas Sí, porque dicen, haz una dieta balanceada, pero una dieta balanceada es cara. ¿Por qué? claro. Porque lleva carne, que es la proteína, frutas carísimas, verduras carísimas, y entonces la gente te dice, ¿qué opciones tenemos cuando no podemos? Cuando el producto chatarra es mucho más barato. Sí, ¿Cómo dejar eso? barato y más accesible, ¿no? Claro, Pero desgraciadamente esa es nuestra cultura. claro. Bueno, Sí, sí, aquí en sí. Yucatán Cambiar esto, ¿no? nuestra comida pues está a base de comida grasosa, de puerco, Así ¿no? es. Entonces es muy difícil ir contra esa ideología. Ok, Estamos hablando de que no es nada fácil. claro. Estamos hablando de una ideología de años, una ideología Sí, ancestral. sí. Entonces, poco a poco tenemos que ir luchando contra esa ideología para pues, poder alcanzar o acercarnos a una meta, ¿no? Hace unos días se dio igual un estudio que era de un estudio que leyó igual a nivel internacional. Hace poco igual dieron a conocer un estudio donde decían que uno de los factores que ha incidido, porque de hecho Yucatán es uno de los principales consumidores de cierto producto Ujú. embotellado que empieza con C y termina con A. Sí, sí, sí. Entonces, la coca, lo cierto es que ese es un activo detonante por las altas cantidades de azúcar y fructuosa que tiene la bebida. Por supuesto. Yo le agregaría adictivo, porque es Así es, bien adictiva, ¿no? completamente. Genera a nivel de nuestro cerebro liberación de dopamina y Es para nosotros correcto. es placentero, entonces no lo Claro, podemos dejar. por eso no lo deja. Así es. Sin embargo, son vicios que se pueden ir erradicando, como bien decías, ¿no? Ahí entra la parte educativa, ¿no? Claro. Y vamos a continuar con A los siete ver, pasos, ¿no? Con los sí, 7 hábitos, ¿no? Entonces, retomando lo de la alimentación, digo, realmente como bien es difícil, pero no imposible. Entonces, así es, todo depende de las ganas que le eche uno. en tiempo Entonces, y en esta forma. alimentación tiene que ser que te mantenga o te acerque a tu peso ideal y Así que es. mantenga tus niveles de glucosa lo más cercano a lo normal. Dos. Sí, dígame. Ok, el chiste es hacerse un estudio sencillo, porque hay que decir que también el estudio para detectar la diabetes es sencillo y no es complicado. No, realmente no es complicado y podemos abordar eso Claro, más adelante. vamos a Ok, terminar, exacto, dos, eso es para los consejos básicos, para la exacto. paciente que vive con diabetes. Bien, Dos, ahora sí tenemos los medicamentos. ok, Ya no podemos quedarnos con la idea de que me tomo la pastilla grande, me tomo la pastilla azul, me tomo con la pastilla amarga. El paciente tiene que saber qué está tomando, así es, qué dosis está tomando y para qué le va a servir, cómo así es. funciona su medicamento. Tres.
mantenerte activo. Y no, ojo, no dije hacer ejercicio, Claro. que idealmente es hacerlo. Sí, De hecho, se sí, recomienda 30 minutos de caminata al día claro, o 4 horas a la semana. porque sería lo ideal. Claro, pero es mantenerse activo. Repito, pequeños cambios, grandes Así resultados. es, Ejemplos, pues usar las escaleras en lugar del elevador, así es. usar menos el automóvil o estacionarse lo más lejos posible para ir caminando hasta Es tu centro de correcto. trabajo. O pues hacer ejercicios de estiramiento en tu Sí, jornada laboral, en tu oficina, en el consultorio, ¿no? claro, Estiramiento de piernas, brazos. Hay formas. así es. 5. Tenemos resolución de problemas cotidianos. Sí, ¿Qué hacer en caso de que estoy enfermo? Tengo una gripa, tengo diarrea. ¿Tomo o no tomo mi medicamento? Si voy a una fiesta y voy a tomar alcohol, ¿me aplico o no me aplico la insulina? El paciente tiene que estar bien educado para que tome decisiones informadas de lo que va a hacer. ok, ¿Sí? 6. Automonitoreo. ¿Qué es el automonitoreo? Medite la glucosa capilar en casa. bien, Se ha demostrado que el paciente que se realiza este automonitoreo tiene mejor control que el que no lo hace. ¿Para bien. qué te va a servir? 1. Vas a identificar los picos de glucosa que tienes durante el día Sí, y hacer correcciones. 2. Hacer una bitácora, que esto nos permite, junto con el médico y con el equipo de salud, hacer los ajustes a tu tratamiento. Detectar hipoglicemias o hiperglicemias y hacer las debidas acciones correctivas. ok. ¿Sí? Voy en la 6, ¿verdad? Voy en la Sí, 6. En la 6, reducir riesgos. Los pacientes tienen que estar informados y saber qué complicaciones pueden tener si no tienen un buen control. ok. El ojo no puede ver lo que el cerebro no sabe. Entonces, si tú no sabes las consecuencias a las cuales te puede llevar una diabetes descontrolada, no le vas a dar la debida importancia. Claro, Y ya por último, para cerrar, pues ahora sí que es el aspecto emocional. La persona que vive con diabetes es una persona normal, como la persona que no tiene esta condición. claro. Es una persona que trabaja, que se sale a ganar la vida, que tiene proyectos, que tiene familia. Sí, Entonces es una persona que tiene que luchar para salir adelante. sí, Entonces esto no te, esta condición no te hace ni menor ni mejor persona. ok. Entonces es una persona como las demás. El chiste es estar bien monitoreado y bien tratado, Así es, porque así para que es. esto funcione, tiene un médico que recetarte y decirte, esto es lo que vas a tomar y este es el tratamiento que debes de hacer. Así es. Y sobre todo empoderar al paciente. No Claro, solamente es dejarle una lista de medicamentos y decirle adiós, bye bye. No, hay un sí, proceso de educación en ok. diabetes que nos va a permitir tener un mejor apego a este tratamiento. Vamos a lo interesante. Cuando ya está la detección ya del caso o tipo de diabetes, ¿qué debe de llevar uno? ¿Qué clase de vida debe de llevar uno cuando ya tiene detectada la diabetes? Bueno, primero que nada, pues tenemos que acudir a la revisión médica. Ok, Normalmente, ¿cada cuándo? normalmente en esos pacientes se recomienda que la revisión médica sea mínimo, bueno, o máximo, mejor dicho, de 3 meses. Ok, ¿Por qué razón? ¿Por qué 3 meses? No es un número que se ocurre así al azar. claro, Nosotros pedimos entre los laboratorios, entre los muchos laboratorios que pedimos, la hemoglobina glucosilada. sí, ¿Qué es ese estudio? Yo siempre le llamo el detector de mentiras, ¿no? así es. Ahora sí que es el estudio que marca la pauta para ver el grado de descontrol que tiene el paciente con diabetes y nos marca la pauta a nosotros como médicos instalar un tratamiento de acuerdo a esta cifra. Ok, Entonces, este laboratorio pues tiene su razón de ser de 3 meses, porque antes realmente no nos va a arrojar ninguna modificación. Es decir, yo instalo un tratamiento ahora con mi paciente y lo cito en 3 meses, ok, dependiendo, hay que individualizar desde luego, ¿no? claro, Lo veo en 3 meses para valorar con otra hemoglobina glucosilada. Y con esto me va a servir para ver si mi tratamiento está resultando eficaz ok. para este tipo de paciente. ¿Qué pasa cuando no se controla bien? Bueno, acá hay varios factores. A ver, Entre ellos puede ser que un plan terapéutico no sea el indicado. ok, Por eso es importante individualizar, personalizar a los pacientes. No es una receta de cocina, ¿no? claro, y como bien decías, aplicarse el detector de mentiras con estos Exacto. análisis de hemoglobina glucosilada. Exacto. Y en nuestro medio, pues es muy frecuente la transgresión mixta. Y estoy hablando de transgresión mixta, que es la alimentaria y la farmacológica. O sea, Ok, no hay un apego
al tratamiento farmacológico, mucho menos al dietético, ¿no? Y dista mucho de tener una educación en diabetes y una actividad física programada. Ok. Esta es la realidad. O sea, no cumple la gente, por decir, cuando le ponen una dieta, porque ya Exacto. tiene que cambiar, obviamente, Exacto. su forma de comer y de alimentarse. Sí, que normalmente lo hace en un inicio, pero pues no se vuelve un hábito, no se vuelve una Exactamente. costumbre y al final, a la larga, pues esto se pierde, ¿no? Y es muy Cede a las importante. tentaciones, ¿no? Exacto, así es. Ok. ¿Cuáles son las complicaciones? Ok. Bueno, entre las complicaciones, pues aquí vamos a hablar de una que, como mencioné al principio, es una de las más frecuentes, Ok. que es el pie diabético. ¿Qué es el pie Así diabético? es, ¿qué es? Bueno, el pie diabético es una condición que se da en la extremidad inferior, que tiene como punto de fisiopatológico que hay una pérdida en la sensibilidad y una disminución en la circulación sanguínea a nivel de los pies. Ok. Entonces, esto predispone a la aparición de infecciones frecuentes y por una probable formación de úlceras. Empiezan, haz de cuenta que a entumirse los pies. Sí, ahí te voy. Normalmente hay síntomas que nos ponen a nosotros en alerta para valorar el pie como un pie de riesgo. ¿Cuáles Claro. son estos? Es el paciente que te llega al consultorio con dolor. Este dolor es de tipo urente, Ok. quemante. El paciente te refiere que le arde como chile. Sí. Y este dolor tiene características que es de predominio nocturno, o sea, Ujú. aumenta en frecuencia e intensidad por la noche. Ok. El simple hecho del roce con la sábana Sí. te da un dolor exquisito que en muchas ocasiones impide al paciente poder dormir. Ok. Entonces son así que puntos muy fáciles de detectar por parte del paciente que a Claro. nosotros nos sirve a la hora de la valoración para integrar un diagnóstico integral en ese pie. Porque lo que la gente no entiende es que cuando ya, vamos a decir, no se ha tratado, siente estos síntomas y de pronto, voy a hablar del caso de una conocida, Claro, tuvo algo en el pie que se le llama ojo de pescado sí, y va con cualquier persona manicurista a que se lo traten y al contrario, le producen una herida pequeña, sí, que esta pequeña herida o este uniero que le mal quitaron se vuelve ya una, empieza una sí, laceración que empieza ya a abordar ya más claro. el Se vuelve una callo, ¿no? úlcera, ¿no? Exactamente. Sí, hay factores de riesgo de igual bien identificables para la presentación de una úlcera Sí, y los voy a enumerar. Uno, evidentemente el mal control de la glucosa. ok, Dos, la neuropatía diabética ya establecida. Tres, la enfermedad arterial periférica. Cuatro, la diabetes de larga evolución, y hablo de larga evolución de 10 o más años. ok. El tabaquismo. Se ha identificado y está bien establecido que el fumar hace una vasoconstricción a nivel capilar que impide una buena circulación. El hecho de tener úlceras previas aumenta el riesgo de que este mismo paciente presente úlceras en el mismo pie o en el contralateral. Evidentemente la hipertensión, la Claro, retroempatía, la nefropatía son factores de riesgo que nos hacen ahora sí que presentar mayor probabilidad de este problema. así es. Y cuando ya se presenta y ya tiene, por decir uno, la herida, ¿qué Ok, es lo que viene? ok. Bueno, antes que nada, cuando ya tenemos una herida, ya identificamos una herida, lo primero que tenemos que hacer, no hacer remedios caseros, Ok, no intentar manipularse la lesión. Hemos, porque no es lo mismo, no, no, ya el no, cuerpo no. ya no funciona igual y ya la sintomatología es diferente. Sí, y más que nada, a veces estos pacientes utilizan sustancias pues, que pueden lastimar más aún Claro, el tejido ok, lesionado. Hemos tenido pacientes que han utilizado infinidad de sustancias. Recuerdo ahorita uno que utilizó el famoso dióxido de cloro que se usaba ah, ok, en pandemia para todo, sí, ¿no? cómo no, Entonces, eso pues crea una herida pues mayor, una herida así es, más profunda y difícil de tratar. Entonces, ¿qué hacer? Inmediatamente que tú detectes una lesión en tus pies, hay que acudir claro, a un médico especialista sí, para una pronta valoración sí, e iniciar un tratamiento oportuno que ok, te permita limitar esa complicación. ok. Cuando uno ya lo tiene, ¿de qué manera se atiende? Vamos a hablar ahorita ya con el enfermero, Andrés Evangelista, para que ya nos explique. A ti te toca ver, me imagino que ya has visto muchos casos de esos Claro que y sí. muchos, vamos a decir, que aunque digan que no, sí todavía te asombran
Así como hay otros que sí llegan en edad temprana y tienen otro tipo de cuidado, llegan otros que ya están muy avanzados. ¿Qué es lo que se hace? Efectivamente, la principal función mía en este caso, pues es hacer una valoración Ok, de manera conjunta con el médico diabetólogo, ver también la parte del tratamiento que ha estado llevando farmacológico, ok. dietético y demás, y en ello empezar o planear prácticamente un tratamiento adecuado La curación y los para cada cuidados. paciente, exactamente. La curación. Qué bueno que habla usted de la curación. Así es. Existen dos tipos de curaciones, Claro. la curación tradicional y la curación avanzada. Bien. La curación tradicional es aquella que se realiza únicamente con agua, con jabón o con algún antiséptico, isodine, etcétera. Claro. ¿Qué pasa aquí? Sucede que en este caso de la cura tradicional, pues no es una curación que realmente vaya a favorecer una cicatrización adecuada. Sí. ¿Por qué sentido? Porque realmente no hay las condiciones del manejo del lecho de la herida. Así es. No hay condiciones en el caso que se esté utilizando algún criterio para poder hacer el abordaje del tratamiento de la herida o para poder favorecer la cicatrización. Exacto. Ahora bien, en la cura avanzada de heridas, que esta pues se empezó a instaurar en 1962 a través de un médico estadounidense que se llama Winters, ¿sí? Cuando hizo una investigación a través de unos cerdos que les produjo una herida y empezó a colocar unos apósitos, que es un material que va a ocluir la herida Ok. y que no va a permitir que factores externos la pudieran contaminar. Ok. Así es como empieza el nacimiento de la cura avanzada de heridas. Ahora bien, terminando el año, perdón, terminando el siglo XX, otro médico dermatólogo de nombre Falanja, ¿sí? Él establece criterios para realizar una curación avanzada, Ok. que en esta curación avanzada es donde entra específicamente el tratamiento del pie diabético. Claro. ¿Qué quiere decir? La curación avanzada es a través de criterios muy específicos. Bien. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las etapas que tienen las heridas, es como nosotros vamos a ir abordando la herida, es conforme nosotros vamos a ir cicatrizando las heridas y Hay de imagen. acuerdo a todo esto, Hay ¿sí? imagen de pie Lo que vamos a diabético. hacer es que vamos a poder mejorar el tratamiento del pie diabético. Ujú. El pie diabético es una entidad catastrófica Ok. en algunos de los casos, si no es que en la mayoría de los casos que realmente pues hemos tenido, Sí. ¿sí? Entonces, aquí empleamos esta curación avanzada, como le comentaba. ¿De qué manera se hace una curación avanzada? Perfecto, muy bien. ¿De qué manera? Por decir, lo ideal es recurrir al centro para que le atienda usted. Exactamente. Pero ya una vez que ya fue, ¿de qué manera lo podría yo llevar en mi casa, siguiendo las instrucciones? En este caso, la curación avanzada tiene que ser en un centro especializado, Ok, en donde haya realmente especialistas y profesionales que tengan esa capacitación. sí, ¿Por qué? Porque va a haber la necesidad de utilizar muchos materiales que son materiales llamados apósitos, ok, que pueden ser de plata, que pueden ser de azul de metileno, que ok, pudieran ser de clorexidina, antimicrobianos, que van a utilizar antimicrobianos específicos en spray, en gel, y que además del tratamiento que se le va a instaurar al paciente en un pie diabético, tenemos que saber en qué etapa se encuentra la herida claro, para saber de alguna otra manera qué tipo de producto o de sustancia voy a utilizar, ok, porque no todo lo que acabo de mencionar que existe de materiales, así que es, existen casi 1000 productos para la utilización de la cura avanzada de heridas, así es, vamos a utilizar en el paciente con pie porque no diabético. son genéricos, No son genéricos. Entonces, necesitamos conocer a fondo esto de las etapas ok, para saber qué productos utilizar, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a realmente a realizar un proceso de valoración, un proceso de cuidado, un proceso de cicatrización, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la cicatrización de las heridas tiene sus etapas. Tiene una etapa en la cual se produce una herida, se produce una hemorragia y empieza una eh, hemostasia o control de la hemorragia. Luego la etapa de inflamación, que también
tiene sus etapas y sus días, la etapa de proliferación en la cual ya tenemos un tejido de granulación, le digo el tejido rojo, ¿no? Que realmente lo que necesitamos aquí es piel. Claro. Y por último, la epitelización, que es cubrir la piel, el tejido de granulación, el tejido rojo. Así es como realmente podemos nosotros avanzar en el cuidado avanzado de heridas. Son las etapas, como quien dice, que Son las lleva la etapas, curación de exactamente. una, de una herida que empieza pequeña y cuando ya viene ya muy llagada y muy avanzada. Aquí la primera intención se llama desbridamiento, Ok, que es lo que recomienda el doctor Falanja. Empezar un desbridamiento y el desbridamiento es retirar, ¿sí? sí, Eh, todos los tejidos que están desvitalizados, ok, que están con un proceso de infección, con un proceso esfacelar, con un proceso necrótico, o sea, que ya tenemos heridas prácticamente infectadas, escaradas que realmente tienen material muerto. sí, Entonces, hay la necesidad de hacer un proceso de intervención que se llama, pues prácticamente retirar todo el material, ok, un proceso de desbridación, que así le llamamos, y esa desbridación puede ser cortante, puede ser autolítica, puede ser a través incluso de materiales biológicos, como lo es las larvas que hablamos estas larvas están prácticamente en las moscas, ¿sí? Pero no es cualquier tipo de mosca, es una claro, mosca específica que se sí, 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 utiliza para el tratamiento o desbridación de las heridas infectadas, sobre todo en pacientes diabéticos, y que realmente pues son muy efectivas. Sin embargo, en el ámbito, hablando de los apósitos, de los geles, de los hidrogeles, también tienen esa función. ¿Sí? Es una gama muy amplia, ¿no? Para ok, hacer ese procedimiento de desbridación. Y ya luego vienen entonces los estudios más a fondo, que realmente aquí lo que necesitamos es hacer estudios o pruebas que nos permitan orientar, sobre todo al profesional, y decir, bueno, ¿a dónde quiero llegar con este paciente? así es, ¿Sí? ¿En qué condiciones está llegando? Y tengo que hacer esta prueba, ¿para qué? Para saber a dónde vamos a ir, ok, para poder llegar a la meta. Si no hacemos una prueba, no sabemos a dónde vamos a así ir. es. Vamos a parecer caballitos de caleza. Y lo ideal es no perder extremidades. Lo ideal, no perder extremidades. Fíjese que aquí en el centro Camedi tenemos ahora sí que una política que no favorecemos, que es evitar la pérdida de extremidades, Claro, evitar la pérdida de miembros, porque no es nuestra política. así es, Nuestra política es favorecer o hacer un salvataje, así es. ¿sí? Del pie, Sí, que es lo más importante. definitivo. ¿Por qué? Porque esto condiciona que realmente que muchos de los pacientes que llegan con nosotros son pacientes que están en una edad productiva, ¿sí? Que necesitan volver a trabajar, Así es. ¿sí? Para que realmente puedan, ahora sí que tener Sustentar a su ingresos, familia, claro, exactamente, ¿sí? Y que la economía pues también continúe. definitivamente. Eso es lo más importante. El proceso de curación de una herida, yo le comentaba a muchos de los pacientes, no está relacionada con que vienes y te curo, Claro, ¿no? la cura es tardada. La cura es tardada por los procesos que acaba de Claro, comentar el doctor Castro, principalmente cuando está establecida la neuropatía diabética, ok, pero más aún cuando está establecida la enfermedad arterial periférica, que en muchos de los casos no se le menciona al paciente, no se le habla. claro, Y la enfermedad arterial periférica pues conlleva a que el tratamiento en el paciente con pie diabético pues se vuelva más catastrófico, ¿sí? Se necesiten más recursos, más días, así es. más valoraciones e incluso también que si hay la necesidad de poder ingresar al paciente por las condiciones que se están presentando con su pie, pues esto va a haber la necesidad de tener más gastos económicos y sobre todo si acude a un sistema de salud público, pues eso va a ser un alto costo más para el hospital a donde él está Claro, acudiendo, claro, ¿sí? Entonces, sí tardan las heridas en sanar, llevan un proceso, ¿sí? Y ese proceso muchas de las veces es tardado porque el paciente empieza con un tratamiento empírico. sí, Y ese tratamiento empírico, yo les comento que no es el adecuado. claro, Me gustaría comentarles de que el tratamiento empírico, pues es cuando realmente no tenemos la tecnología, no tenemos el hospital, no tenemos la clínica,
nuestro lugar de origen dista mucho del lugar donde hay un buen hospital, hay una Así buena es. clínica. Entonces, no recomiendo el tratamiento empírico. Es que mi paciente me dice que fulanito vecino le dijo que con sábila, que podemos hacer este procedimiento, que se puede curar, que incluso también puede tomar algunos productos eh, alimenticios que puedan Claro. favorecer la cicatrización y que puedan favorecer la circulación. Lo tradicional Lo en las tradicional, poblaciones no. alejadas. Claro. No, esto no va con el paciente que tiene un pie diabético, que tiene una herida, yo le digo, de difícil cicatrización, Así es. ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente no le va a favorecer en la cicatrización. No se va a recuperar el paciente, ¿sí? Va a ser más costoso para el paciente, para su familia, y la verdad, con el hecho de que realmente va a tener un riesgo muy alto en realizar una amputación. Eso es lo más trágico que Claro. pudiera llegar a pasar en el pie diabético. Así es. Y por el cual hay que tomar tratamiento, pero sobre todo, como siempre lo he dicho, la prevención. Lo importante es la prevención. ¿Qué es lo que se sugiere? Claro, acá hay puntos muy básicos que se tienen que tener en cuenta cuando ya se vive con la condición de diabetes y que se puede realizar en casa, Ok, específicamente para los pies, ¿no? Uno, el lavado, la inspección y el secado. O sea, la inspección, ¿cómo se hace? La inspección puedes apoyarte con un espejo, de preferencia que tenga aumento, para que tú veas e identifiques toda la parte de tu pie, sí, especialmente la planta, donde es normalmente donde se hacen las lesiones. ok, El lavado. El lavado pues, se sugiere que sea con agua templada, nunca con agua caliente, por el riesgo de presentar quemaduras. ok, Sí, y pues, usar un jabón neutro, bastante, que no sea perfumado ni mucho claro, menos, ¿no? Y el secado tiene que ser muy meticuloso, sobre todo en las zonas interdigitales donde se pudiera, pues, tener la presencia de humedad que pueda favorecer la formación de hongos, ¿no? sí, Igual usar productos que nos permitan tener una humectación en la piel. bien, Este tipo de pacientes pierden la regulación de la sudoración. ok, Entonces la piel se vuelve más seca, sí, con tendencia a formar dermoabrasiones. Entonces esta tiene que estar muy bien aumentada. Entonces la importancia de utilizar todos los días este tipo de productos. De igual manera que no contengan perfume, que no sean a base de alcohol. ok, El uso de zapatos. El uso de zapatos tiene que ser cómodo, sí, tiene que ser adecuado, no tiene que ser apretado ni muy holgado. sí, Se recomienda que el tacón sea de 2 a 5 centímetros bien, y que al momento de colocarnos el zapato, revisar que no haya ningún objeto dentro. Puede ser una piedrita, una claro, tapita o un insecto. Igual se recomienda que tenga cubierto los dedos para ok, evitar los traumatismos cuando estamos caminando así es, y que la punta de este zapato no termine así en flechita, ¿no? claro, Para tener mayor espacio a nivel de los deditos. Usar calcetines, de preferencia, calcetines especiales para la gente que vive con diabetes, que no tenga costuras y que no sí, tenga elásticos. Eso es ok, muy importante. También lo es el hecho de las revisiones periódicas. Nosotros en el consultorio, cuando llegan nuestros pacientes, utilizamos procedimientos no invasivos, ok, no dolorosos para detectar este tipo de padecimientos, la bien, neuropatía. Estoy hablando del monofilamento, ok, que nos permite para identificar pérdida de la sensibilidad ok, que muchos pacientes tienen. El paciente deja de sentir sí, y por lo tanto puede estar con un microtrauma seguido y no darse cuenta. Cuando se da sí, cuenta ya está sangrando y ya tiene una herida en los pies. ok, Utilizamos el diapasón y para medir lo que es el componente circulatorio, pues utilizamos el Doppler para medir el índice tobillo-brazo. Entonces, todos estos nos sirve para evitar la aparición de este tipo de complicaciones. perfectísimo. Pues ahí tiene usted todo lo que hemos hablado de lo que es la diabetes, desde los orígenes, las clasificaciones que tiene, los cuidados que tiene uno que tener, tanto cuando ya la tiene como cuando presenta pie diabético y también las medidas de prevención. Hay que volver a repetir el tema porque la gente tiene que tomar conciencia de que lo ideal es que se haga exámenes de hemoglobina glucosilada Cada cada tres, cuánto tiempo? cada 3 meses, Tres cada 3 meses. meses, para que de ahí pueda ir monitoreando cómo va su salud.
Pues así de rápido se fue el programa el día de hoy, pero nos toca empatar ahorita con el de la doctora, ¿no? Sí, ahorita nos vamos ya con el de la doctora Mendicuti, que va también con su segundo segmento aquí en Salud para Todos. Yo le quiero agradecer muchísimo al doctor Gilberto Castro y al enfermero Andrés Evangelista su presencia el día de hoy en el programa, y sobre todo acude usted, vaya al Centro de Atención Especializada en Diabetes y Heridas aquí en Mérida, y créame que va a salir satisfecho. Yo soy Edwin Sánchez, le quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy a esta transmisión de su programa Salud para Todos. Yo dejo a mi amiga y compañera, la doctora Mariana Mendicuti, con su segmento, porque hoy también van a hablar de la diabetes. Continuamos. Llegó la hora de aprender a cuidar tu salud y mejorar tu bienestar. En este espacio hablaremos con expertos en salud. Las últimas novedades en medicina y prevención las encuentras aquí, en Salud para Todos.